Gracias. Amén. Bueno, vamos a ver hoy la paracha Toldot del 25-19 al 28-9. He traído unos estudios. La vida es un regalo del Eterno y no del hombre. Amén. La palabra hebrea, Toldot, tiene muchos significados básicos, que son generaciones, descendientes, historia y genealogía. Tiene varios significados la palabra Toldot. El concepto hebreo de historia, que lo vemos en Toldot, es una cadena de eventos donde un evento conduce al siguiente evento, ¿cierto? Y un evento con causalidad, o sea, tiene una causa, y un evento da luz al siguiente evento. ¿Han visto la vida, por ejemplo, de Abraham? Vio a luz que a Isaac. Y ahorita vamos a ver la vida de Isaac y Rivka. Ya hemos visto la vida de Abraham. Nada en este mundo es independiente. Todo unido, encadenado. Todo está unido y encadenado. Todas las cosas y eventos están conectados en una línea lineal que tiene su comienzo, como vemos en nuestra palabra, igual. Tiene un comienzo de Bereshit y tiene un final en Hitgalut, o sea, Apocalipsis. ¿Usted ha visto cómo empieza el Evangelio o la Baserot de Mateo, las buenas nuevas? De Mateo, ¿cómo empieza? ¿Con qué? Veamos. Bereshit 1:1. ¿Quién lo tiene, por favor? Shalom. ¿Quién lo tiene? Matilla 1:1. Mateo, sí. Sí, Mateo, Matillao. Duro. De la genealogía de Yeshua Mashiach, hijo de David, hijo de Amén. Hijo de David, ¿hijo de qué? Abraham. Hijo de David, hijo, o sea, consecuente, ¿cierto? Viene consecuencias. Mateo en realidad está citando ¿qué? Cuando empieza Mateo 1:1, ¿qué está citando? Bereshit, Génesis. Este es el libro de la genealogía de Adán, ¿se acuerdan ustedes? En el día en que Dios creó al hombre, lo hizo semejanza a ¿quién? Al Eterno, ¿o no? Amén. Entonces, veamos Bereshit 5:1, alguien que lo tenga, por favor. Bereshit 5:1. Este es el libro de las Toldot. Este es el libro de las Toldot. De Adán. De Adán. El día que Elohim creó a Adán a imagen de Elohim Asaf. Amén. Lo creó a imagen y a semejanza del hombre. Amén. De él. De Elohim. Excuse. La razón de este comienzo en Mateo es solo en caso de que alguien diga que es imposible que una virgen pueda tener un hijo. ¿Será que si el Eterno creó al hombre a imagen y semejanza del Eterno, será imposible que el Eterno engendre sin hombre alguno un vientre? No, pero no hay nada difícil. ¿No es muy difícil? No. Así comienza la historia como la conocemos, ¿cierto? Nosotros estamos viendo Bereshit, la conocemos cómo empezó,
empezamos con Abraham, vamos ahora a la parte de Isaac. Así empezó la historia como la conocemos, pero terminaba esta historia con este mundo creado. Cuando el Hijo del Eterno regrese nuevamente para redimir a quién, al pueblo, a todos, a la humanidad, y se ha coronado como rey sobre todos. Él va a ser coronado como rey. Todavía no hemos llegado allá, pero va a llegar. Vamos a ver ahora Bereshit 25:19. Gracias. Bereshit, y estas son las que generaciones de Isaac, hijo de quién, de Abraham. Aquí viene que se comparte la genealogía de Isaac. Aquí esta es la parte extraña. ¿Qué es lo primero que aprendemos de la genealogía de Isaac? Más adelantico, por favor, veamos 20 y 21. Gracias. 20, ¿no tiene el 20, por favor? ¿Alguien lo tiene? ¿Ah? Sí, léelo. Y era Isaac de 40 años. Amén. Cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Amén. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rivka, su mujer. Amén. Isaac tenía ¿cuántos años? 40. Cuando tomó a Rivka como esposa, hija de Betuel el sirio, dice algunas traducciones, de Padán Aram, la hermana de Labán el sirio. La hermana, ¿quién era la hermana de Labán? Rivka. Amén. Ahora Isaac, ¿qué? Vemos acá que Isaac ruega al Señor por su esposa, porque ella era estéril. Y el Señor concedió su súplica. Y Rebeca, su esposa, concibió. Amén. ¿Crees que es una coincidencia? Oigan, ¿creen ustedes que es una coincidencia que Sara, Rebeca, Rachel, inclusive Moshe en tiempos difíciles nació porque él hubiera podido quedar muerto? Inclusive Yeshua en épocas difíciles fue perseguido, inclusive cuando ya estaba bebé, le tocó huir, ¿cierto? Y Moshe está milagrosamente ¿qué? Salvado, ¿cierto? El Melech David también tuvo problemas relacionados con su nacimiento. Veamos cómo lo relata en el Salmo en Teilín 51:5. Teilín 51:5. He aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí en la iniquidad y en el pecado, y mi madre me concibió. Los cristianos toman este versículo como si habláramos de todos los humanos. Y aquí no podemos coger esto como si todos los humanos hubiéramos sido concebidos hermanos. Que Dios está preparando en esa época un escenario para un nacimiento. ¿Cuál nacimiento? De descendencia de quién, ya lo leímos, de Abraham, que será de una virgen. Ahorita está cuestionándose mucho la virginidad de Miriam, hasta el Talmud habla muy mal de eso. Y salvará este mundo. El Señor está preparando esta etapa de la historia para que el último rey judío nazca de una virgen. De hecho, el sistema universal, los planetas son estériles. Y Dios escogió la tierra griega y lo volvió fértil. Era infértil y lo volvió fértil. Amén. Lo hizo con las matriarcas. Cada líder
importante en la cadena de figuras bíblicas tiene un nacimiento problemático. ¿Y la mujer se acuerdan? Ah, que usted, que yo, dame hijos. Mire, por ejemplo, Ana era estéril y tuvo a Shmuel. Esto debería iluminar nuestra luz de nuestras mentes, y el Eterno está tratando de decirnos algo simple y lógico. Creo que el Eterno está tratando de decirnos lo siguiente: la vida es mi regalo. La vida es mi regalo para ustedes. Es el regalo para todos los habitantes ¿de qué? De la tierra. Toda la vida está en mis manos, está diciendo el Señor hoy, en esta paracha. Toda la vida está en mis manos. Y también le dice, y la doy y la tomo. La doy, pero también la tomo. Y si quiero que una virgen conciba un hijo sin la intervención de un hombre, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Es que hoy se han levantado muchos gente a cuestionar la virginidad de quién, de Miriam. Isaac, tu padre patriarca, nació milagrosamente, ¿o no? ¿Cuántos años? ¿De cuántos años nació? 90 años tenía quién? Sara. ¿Y cuántos años tenía? 100 años. Jacob, tu padre. Esab, tu hermano, el hermano de Jacob, porque no fue nuestro padre. Esab y Jacob nacieron de un mismo vientre, pero ¿un vientre qué? Estéril. También nacieron de una Rivka estéril, cuya vientre fue abierto por Dios, ¿o no? Fue abierto por Dios, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué yo y fuera? Y fue a consultar a Adonai qué era lo que pasaba dentro de esto, ¿cierto? Fue abierto por Dios. Por lo tanto, no dudes que puedo, todo lo puedo. No dudes. Y he tenido a mi hijo unigénito concebido de una virgen, a Yeshua Mashiach. Esto nos cuenta la vida de qué? De la familia de Isaac y Rivka en los tiempos. Nos cuenta cómo Rivka, perdóneme, hoy voy a hablar y me voy a referir a esta matriarca importante, porque Rivka fue el motor para continuar la luz de Israel. Voy a decir por qué. El motor y el agitador de esta historia es Rivka. Isaac es un personaje mucho más viejo. No veía, estaba contento con lo que tenía, era más terroso. ¿Sabe qué es terroso? Amén. Que participaba más de la tierra y propiedades. Materialista. Se volvió materialista. Se reposó tanto, oigan bien, ese es el peligro que hay de reposarse tanto, muy reposado, y le gustó más que la tierra. Rivka está iniciando una acción y comienza a buscar una acción. Y respondiendo a Adonai, ya comenzó el Señor a hablar y a interactuar ¿con quién? Con el motor de esta paracha. La mujer. La mujer es importante dentro de qué? Del ciclo de la vida y de la luz que el Señor quiere darnos. Por eso les digo una cosa: nosotros no debemos menospreciar a nuestras mujeres, porque ese es un motivo que hay que tener mucho cuidado, porque ellas pueden ser también un motor de la continuidad de la luz.
Profecía es un personaje profético porque aquí está hablando ¿quién? Vayomer Adonai la Sheni, o sea, le habló. En tu seno hay ¿qué? Dos naciones y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El pueblo será más fuerte que otro pueblo. El mayor servirá al menor. Amén. Rivka ve el futuro de sus hijos gemelos. Comienza a actuar profética. O sea que Rivka no solamente era ¿qué? Madre, matriarca, sino profeta. Y nadie la está viendo en este profeta. Y toma medidas para asegurar el futuro y el cumplimiento de las promesas del Eterno de Abraham y Isaac. Del Eterno de Abraham y Isaac. Oigan, ella era ¿de dónde? De Padan. Pero conoció tanto al Eterno. Yo creo que en sus plegarias por tener hijo, y conoció tanto al Eterno que el Eterno le habla. Algunos condenarían a Rivka. Sigamos más adelante. Algunos condenarían a Rivka por sus acciones. Ay, ¿cómo así? ¿Comenzó a qué? A engañar a quién? A su padre, al padre. Digo, uy, ella, oigan bien, miren los ojos, cómo estaban abiertos los ojos de Rivka. Los ojos de Rivka había enseñado a su hijo a qué. A ver, cuénteme, ¿qué le enseñó a su hijo? A ser un hombre reposado. ¿A quién? A Jacob, porque él sabía que la promesa de la profecía iba a cumplirse en Jacob. La verdad es que Esaú era cazador y salía. Sí, salía, pero Él era como... sí, ahorita en un estudio lo vamos a ver. Algunos condenarían a Rivka, y como así, tan engañadora. Ajá, con que diciéndole que se vista de su hermano Esap y se vaya donde Isaac y le muestre las manos y todas esas cosas. ¿Ah? Sí, ahí se muestra ahí. No, él no era que le estaba ayudando al Eterno, sino que ella que fue el conducto para que la profecía se cumpliera en Jacob. A ver, yo no condeno a Rivka, porque el Eterno no, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque el Eterno no la condena. A ver, en alguna parte de la Torah dice que el Eterno condenó a Rivka. Rivka era obediente a la Amén. profecía. Amén. Al igual que el Eterno no condena a la hija de Paró, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos ese pasaje? Por desobedecer la ley de su padre y no ahogar a Moshe en el río, sino lo prohíba. Y no la condenó en el río. ¿Sí me entiende? Al igual que ella esconde la identidad de quién, de Moshe, y salva al niño hebreo para convertirse en el libertador de la nación hebrea de la esclavitud egipcia. Bonito lo que estamos viendo. Dice acá, aquí vemos una serie de ¿qué? El nacimiento de ¿qué? De Isaac y Esab. ¿Quién salió primero? El velludo, el peludo, y el otro salió ¿qué? Agarrado. Pero entonces ella entendió muy bien. Parece ser que los partos eran muy ¿qué? No, ellos se sentaban y veían mucho para determinar el nombre de cada cual. Los patriarcas siempre hacían eso. Estaban como muy pendientes de cómo llamarlos, de qué decirles, cómo llamarlos, porque según lo que muestra en ese momento del nacimiento, muestra cada carácter de cada muchacho. Y uno fue llamado Esab y el otro fue llamado Jacob porque lo agarró el calcañar, ¿cierto? Y comienza una serie de cosas, pero ella quedó grabada en su corazón
de que ella tenía que ser que la educadora de Jacob, porque ella era la que, él era el que tenía que heredar La bendición. la Primo. primogenitura de su padre Isaac. Amén. El Señor de Israel es grande. Es un Señor de vida. Rivka, sigamos más adelante. Dice, bueno, aquí ya vemos que él era cazador y todas esas cosas, sigue. Mas Rivka amaba a quién. A Jacob. Mucha gente toma estos, es que Rivka como amaba a Jacob y a Isaac como que no lo quería mucho. No es eso. No es eso. ¿Por qué amaba tanto Rivka a Jacob? Por la promesa. Por la promesa. Él no la ama porque es que el otro es muy peludo. No, por la promesa, por la Torá, por la vida, porque el Señor le dijo, Él va a heredar, Él es el que va a hacer. Entonces comenzó a decir, oye, increíble, la mamá es tan importante dentro de un hogar, porque ella es la que va a prácticamente, oigan bien, colocar la fe de su hijo y prepararlo para el servicio al Eterno. Entonces, no condenemos a Rivka. La gente condena a Rivka muchas veces, los cristianos a veces condenan. No la condenemos, porque el Señor es extremadamente comprensivo. Cuando hay una promesa, hay leyes y reglas que deben romperse para que un bien mejor llegue. Aquí se rompieron un montón de reglas, porque se suponía el papá estaba convencido de que era ¿qué? Esaú o Esab, de que iba así, hermano. Aquí a Abraham el Señor le habla y le da la promesa. Sí. Aquí la promesa no se la da a Esab, sino se la da A Rivka. Por eso hoy la paracha se debería llamar Rivka, porque ella es protagonista de esta paracha. Amén. No, nuestro Eterno está lleno de gracia, verdad. Nos hace sufrir un poco, pero es amoroso y al final gana la promesa. Amén. En esta porción vemos también que el Señor, sigamos. Aquí vemos que el mentiroso, ¿quién es? Esab. ¿Por qué? Porque él vende su qué. ¿La quería? Por más hambre que uno tenga, uno dice no. ¿No? ¿Qué pena? Pues hermano, pues si no me quiere, pues máteme de hambre, pero no se la doy. Pero no me importó, dijo, bueno, se la vendo. Si me debo morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Sí, ¿por qué? Sí, entonces, oiga, muy bueno. Si me de morir, ¿para qué me sirve esto? No, nosotros debemos apreciar lo que es del Eterno. Pero más adelante vemos una cosa importante, que Esab llega y dice, cuando ya él no tiene más bendición, que sí tenía más bendición, pero el papá no le quiso dar más bendición. Ahorita lo vamos a ver. Él tenía más bendición, el papá tenía más bendición, porque cuando él sale para Aram, ¿qué hace? Vuelve y lo bendice con otras bendiciones. Con la de Abraham. Tremendo. Sí. Entonces sí tenía más bendición. ¿Se acuerdan que llega esa? Pero su hermano con engaño vino y lo que yo dije ya se cumplió, se tiene que cumplir. De hecho, Esab le pregunta, ¿no tienes más? No tenía nada. Pero más adelante le da a Jacob. Entonces sí tenía más. Sí tenía más bendición, pero no quiso dársela. Porque él era
se dio cuenta, como que en ese momento se dio cuenta de que él era un tormento para sus vidas. De hecho, en ese momento ya se había casado con dos. Uy, ya estaba con ismaelitas. Y después fue, no, primero casó con dos cananeas y después va y se casa con otra ismaelita. Ismaelita, por eso. A la calle no la piden tocar. Sí, esos son hijos tercos. Pero la mamá cuida la qué? La primogenitura y la generación semítica y la bendición del Mesías. Lo espiritual. Él. Amén. Amén. Qué importante esto. En esta porción de la Torah también, ¿se acuerdan ustedes? Más adelante lo vamos a ver. Pinjas, un joven sacerdote de la familia de Aarón, tomó su ley en sus manos y ¿qué? Enclavó ¿a quién? A Sinri y a la princesa de Moab, las clavó en los pisos, o sea, les traspasó las. ¿Pidió permiso? No. ¿Y el Señor qué? Lo respaldó, amén, amén, lo respaldó por tener relaciones sexuales en público, sucios. A la entrada del Mishkan llegó y un sacerdote no tenía que por qué hacer eso, amén. Dios no condenó a Pinja por esta acción, pero el Eterno también va a ¿qué? A concederle elogio a Rivka. Y por eso es que Rivka es elogiada entre todas ¿qué? Las matriarcas. Es elogiada entre las matriarcas. ¿Por qué? Ella, a pesar de que hizo todas esas triquiñuelas, y él sabía que era que le gustaba a su papá, le preparó muy bien su guiso, llegó y protegió la primogenitura. Sí, hermano. Rabino, pero Esaú le dijo a Jacob que lo iba a matar, pero que no Sí, se sí. muriera el padre, ¿no? Sí. Es que hay una cosa. En el momento, pues se pone uno ¿qué? Bravo, pero lo vamos a ver más adelante cuando se vuelven a encontrar 20 años después. Ya el Zapas igual ya tiene mucha plata. Pero el otro todavía tenía temor de él. Sí, pero porque se fue. Es que cuando uno se va con una imagen de quién. De la última imagen, exacto, la última imagen. De hecho, toda la cadena de la historia que está acá está organizada desde el principio. ¿Desde dónde? Bereshit. Y todos los profetas profetizaron acerca de la venida del Mashiach para arreglar lo que Adán y Java estropearon al principio. ¿Qué dice Primera de Kefa 1, 10 y 11? Primera de Kefa 1, 10 y 11. A ver, que lo tengan no todos a la vez. No corran tanto. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, Amén. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba los actos de Mashiach que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrán tras ellos. Amén. De esta salvación, los profetas han investigado. ¿Dónde? La Torá. Y buscado cuidadosamente quién profetizó de la gracia que vendría a ti. Buscando qué clase de tiempo, el espíritu, en qué tiempo el espíritu de Mashiach que estaba en ellos indicaba cuando testificó de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que ¿qué? Seguirían. Vamos a hacer una cosa, simplemente aceptemos el hecho de que el Eterno ha planeado la historia y las genealogías. Amén. Todo esto que sucedió, el Señor lo que La planeo. ya estaba
listo, lo puesto. Y todas esas cosas han funcionado como a Rivka. Todas estas cosas han funcionado para bien. Incluso las cosas que podrían no ser las más fáciles o las más agradables, el Señor las conduce para bien. Amén. Solo hay uno que tiene el control de todo lo que está sucediendo en este mundo. Hay veces nosotros no entendemos, hay veces nos afligimos, hay veces hacemos muchas cosas, pero el Eterno está en control. Y nos ha amado. ¿A quién? A toda la humanidad. Y envió a su Hijo para redimirnos y prepararnos para la eternidad en un lugar que Él preparó para nosotros. Por eso he titulado esta charla, La vida es un regalo de Dios y no de hombre. La vida es un regalo de Dios. Siéntase que si tienes vida, hermano, tú puedes dar vida a otros y llevar la cadena de la bendición en nuestra generación y hacer historia en este mundo. Esto es algo que nos hace alegrarnos, confiar y hacer todo posible para que al final tengamos alegría y el pasar de pasar la eternidad. Amén. Vamos a pasar a otro. Hay veces el Señor usa personas improbables para recordarnos a nosotros. Hubo hambre. ¿En dónde? Canaán. Canaán. ¿Y qué le dijo el Ruach o el Eterno a Isaac? No saliera. Y entonces que se apuntara aquí a Gerar. Se fuera para Gerar y él lo ¿qué? Lo alimentaría. Al parecer los hombres de Gerar tenían una mala reputación, ¿o no? Parece que sí. No durarían en matar a un hombre solo porque les gustaría llevarse a su esposa. ¿O no? ¿Sí? ¿Todavía? ¿Ah? ¿Todavía pasa? Sí, pasa. Pero tenía respeto por la hermana de un hombre. Tu hermana podría ser secuestrada, pero al menos no te matarían. Eso es lo que los estudios que yo les dije hace 8 días, eso era lo que se pensaba en ese tiempo. ¿Sí? Y entonces tanto Abraham como Isaac temieron sus vidas cuando vivieron en Gerar. Los dos se acercaron a Gerar. Pero hay una cosa. ¿De dónde sacó Isaac? Que era su hermana. ¿De su padre? ¿De su papá? Ah, sí, de padre. ¿De su papá? De tu papá. Él oyó que el papá hizo lo mismo con él. O sea que entonces oía los que, cómo se hablaba el papá y la mamá, Sara y Abraham, y él aprendió y dijo, no, cuando llegue allá pues yo también me voy. Ya sé cómo es que es. De hecho, Abraham y Sara eran... Sí, eran hermanos, medio hermanos, pero el otro era primo hermano. Sí. Un miedo muy real, porque tanto Sara como Rivka eran excepcionalmente hermosas. Por lo tanto, Isaac le pidió a Rivka que les dijera a todos que ella era su hermana en lugar de su esposa. Los pillaron besando. Sí, los pillaron. ¿Quién sabe qué están viendo ahí? Los pillaron por una ventana. Tal como Abraham le había preguntado a Sara, me imagino que él oyó los comentarios, ay, mira lo que nos sucedió, menos mal el Señor estuvo con nosotros, tal cosa. Isaac aprendió y oyó. Abraham y Sara eran en realidad hermano y hermana, que acabo de decir. Tenían el mismo ¿qué? Padre. Rivka era hija de quién? Lot. Betuel, perdón, excusa. Rivka es la hija de Betuel, excusa.
¿La sobrina de quién? Sobrino de Abraham. Por lo tanto están relacionados, pero no son hermanos, son primos. Pero la línea del tiempo de esta historia es interesante. Justo antes de que Isaac le pida a su esposa que mienta sobre su relación, él tiene un encuentro personal con el Señor. Y se le apareció a Adonai y le dijo: no desciendas a Mitraim, habita en la tierra que yo te diré. Amén. El Señor le dice a Isaac que debe quedarse y no ir a dónde, a Mitraim. El Señor mismo le dice a Isaac que se quedara en Gerar, con la protección y la bendición. ¿Protección y la bendición de quién? Del Eterno. E Isaac obedece. Si él hubiera bajado a esto, quién sabe qué hubiera pasado. Él no fue el único patriarca que no pisó tierras extrañas, sino que se quedó ahí como prototipo de lo que iba a suceder más adelante. Yeshua Mashiach. Amén. Debía ser separado. Amén. Rabino, y aquí es importante que cuando le dice no salga, le vuelve a dar la promesa de Abraham. Ah, sí, claro. Una vez. Amén. Y justo antes de este encuentro muy personal y poderoso con el Señor, Isaac tiene tanto miedo por su vida que le pide a su esposa que mienta por él. Que mienta por él. ¿Tienen tanto miedo? Sí, sí. El Señor le dijo que lo iba a proteger. El Señor le dijo que lo iba a cuidar. ¿Pero qué pasó? Así como vimos la paracha pasada, que se sabía que allá mataban a Claro, mataban. Mire, habita como postal en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Oiga bien, miren lo que digo. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Tremendo. O sea, iba con toda la protección, pero a pesar de todo, que era hombre. Y como hombre tuvo ¿qué? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí? Y dice acá, ahora es muy probable que cuando creciera Isaac escuchara la historia de cómo su madre le dijo a todos que era la hermana de su padre, tanto en Egipto como en Gerar, pequeño de los escuchó. Que las dos voces se la llevaron. En ambos casos el Señor intervino en su nombre y ella fue devuelto salvo a su esposo. Entonces cuando Isaac se encuentra en Gerar, decide hacer el mismo truco. ¿Sí? Que su padre antes que él. Cuando se le pregunta acerca de su esposa, les dice a los hombres de Gerar que ella es su hermana. Parece que tal vez los hombres de Gerar recuerdan a la familia y se mantienen seguros. ¿Recordaron a quién? Abraham. ¿Recordaron a Abraham? ¿Sí? Mientras que Sara fue tomada por Abimelech, pero nadie vino a tomar a la hermana de Isaac. Abimelech tenía toda la intención de hacer de Sara su esposa, pero no pudo hacerlo debido a la interferencia del Señor. Pero aquí vemos algo más sobrenatural. ¿Por qué? Un hombre va y mira que le están, como dice mi hermano, besitos, quién sabe, están allá. Y un hombre, ¿sí? Un hombre de la que, de allá de Gerar, da aviso a quién. Y el Señor realmente le habló en sueño a quién. ¿Se acuerdan? A Abimelech primero, que quería robarse a Sara. Incluso pagó una gran suma de dinero y dio regalos para recompensarla. Ahora el hijo de Abraham ha venido a vivir a Gerar y nuevamente a una hermosa mujer. Pero otra vez hay una mujer y entre comillas hermana. Después de que Isaac y su familia han vivido en Gerar durante mucho tiempo, se revela el secreto. Dice que el rey Abimelech ve a Isaac jugando con Rivka y bueno. Sí, ahí es el 28 del capítulo. ¿Sí leo? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos,
mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba barricas. Acariciaba. Y se le pregunta, pues claro, él se estremece y se le pregunta a Isaac, ¿por qué mintió? Y él responde igual que a su padre: tenía mucho miedo por mi vida. Tenía mucho miedo por mi vida. ¿Ah? Las malas costumbres de ese lugar, matar a la persona. Sí. Un miedo que podemos entender todos. ¿Sí? Pero Abimelech plantea un punto interesante. No discute con Isaac, ni tampoco con Abraham, sobre si debería tener miedo o no. El miedo que ambos hombres tenían era muy real y solo dadas las circunstancias. Abimelech señala que su solución, mentir sobre la identidad de su esposa, lo que puso en grave peligro no solamente a quién, a él, sino a todo su pueblo, porque si alguien va y coge a esa mujer, viene mortandad sobre su pueblo. Abraham y Isaac podrían haber sido los elegidos del Señor, ¿cierto? Pero fue un rey pagano el que advirtió el peligro de coger esas mujeres. Entonces muchas veces hay personas que no son de nuestro pueblo, pero con bendición del Eterno le hace entender a un pagano que puede haber ¿qué? Consecuencias graves a dañar la esposa o dañar la genealogía o dañar a los patriarcas. Hay veces un no creyente, oigan bien, nos da lecciones de prevención, no solamente para ellos, sino para nosotros mismos. Para que ¿qué? Ellos advierten a todos: ojo, él es profeta, no hablen mal de él. Sí, amén. Él escuchó bien y supo quién era Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham. ¿Pero quién era Abraham? Profeta. De hecho, Abraham existía en ese momento también. Sí, también, pero él no estaba ya ahí, él estaba lejos. Ya- Pero tenían una historia, genealogía, lo que estamos viendo hoy, todo. Había una genealogía y le dijo la verdad a todos: por favor, no cojan mujeres de ellos y cojan ¿qué? Nada, porque nos va a ir mal. Ya sabían lo que era. O sea, era la historia de Abraham y se la recordó. sí, que esta historia que acabamos de ver también nos que ayude a nosotros a vivir una vida que recta, y cuando estemos en peligros acerquémonos más al Eterno, estemos más profundamente interesados en lo que el Eterno nos quiere decir, ya que el miedo hay veces no nos deja ver. Hay veces el miedo no nos deja ver. A ver, les voy a decir, miren, ustedes, ¿quién ha estado en una liberación? Yo he estado en liberación. Uno hay veces reprende, pero uno tiene miedo ¿a qué? A lo desconocido. Sí, claro. Y que cuando comiencen a hablarle, o comiencen a saltar, o manifestarse un demonio, ¿qué pasa? Uno tiene miedo. Aunque uno ¿qué? Conoce la protección. Uno tiene el respaldo del Señor, y el nombre del Señor es el que respalda, y la palabra es el que respalda, y las oraciones es la que respalda, pero no tiene miedo. Por más fuerte de liberación que sea, la persona siempre entra con miedo. Esa historia nos recuerde, aunque es muy normal y natural tener miedo, es natural. Nuestras acciones siempre deben estar en la línea de los mandamientos del Eterno. Si nosotros cumplimos sus misbot, Él nos protegerá. Y usará inclusive a personas de otro para que no nos toquen. Como hizo Abimelech, personas importantes usó el Señor y le dijo a todo el mundo: Abimelech tenía un pueblo y estaba ¿quién? Isaac estaba cerca ¿a quién? A un pueblo desconocido.
a un pueblo pagano. Y Abimelech dijo, oigan, pueblo pagano, oigan mundo, no toquen a mis ungidos, porque nos puede ir muy mal. Hay veces el Señor usa personas improbables para recordar a la gente que hay que respetar a los siervos del Señor y a los patriarcas. Amén. Vamos, sigamos, ¿cierto? En este Shabbat estamos estudiando qué para todo el mundo. Y hay otra. Hoy quiero también tener otro estudio en la ética del trabajo de Jacob. Pregunto, en la tradición judía se pregunta, ¿fue considerado Jacob un estudiante de yeshiva? No. No, porque cuando él sale de esto, si tú me proteges, tú serás mi Dios, el Dios de Abraham y Isaac, el Dios de mi padre. Él todavía no estaba convencido. Él vivía entre tiendas. La mamá le ayudó, ¿qué? Ética. El asunto es que de pronto sí estudiaba algo y decía porque la mamá le enseñaba, pero no tenía la convicción del Eterno, de que hiciera. No, Yeshiva estaba con la palabra oral. Sí, la palabra oral, pero no había yeshiva. Esta pregunta nos hace preguntarnos, ¿cuánto tiempo de calidad estamos pasando con el Eterno y cuál es nuestra principal prioridad? ¿El Eterno o el mundo? ¿El Eterno o el mundo? De hecho, esta es una parte que nos invita a una reflexión, que nos hace reflexionar sobre nuestra propia relación, oigan bien, nuestra intimidad con el Eterno. ¿Quién es la que tenía la intimidad con el Eterno? Rivka, no su hijo. Ella le enseñaba a su hijo. Sí, pero no tenía la intimidad con el Señor. Él hacía todo lo que su madre le decía que hiciera. Rabino de por sí que cuando... Sí. De hecho, ¿Quién le enseñó a Jacob que él era el que iba a que la primogenitura era importante? Rabino, de hecho, el Jacob no era un niño, él tenía como 40. Sí, por eso, pero él hacía todo lo que su mamá le decía. Rabino, Sí. es que llama la atención que por eso cuando el Eterno lo bendice aquí, cuando le dice que no vaya a Israel, le dice, por cuanto tu padre Abraham guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis ordenanzas y mis decretos, te voy a bendecir a ti. No Sí, es sí. lo que le había Sigamos. dicho, lo estás haciendo. No se adelante. Un habitante en Cartas. Vamos a hablar sobre eso porque estamos hablando. Pues vamos a la pregunta de si Jacob era o no un estudiante de yeshiva en su juventud. De pronto sí, de pronto no, vamos a estudiarlo, ¿no? Veamos Génesis 25-27. ¿Sí está ahí? Y crecieron los niños y Isaac fue del desierto a la casa como hombre de ¿qué? Campo. Llamó Isaac a Jacob porque comía de su ¿qué? Casa, pero sigue más adelante. Isaac se convirtió en un cazador, un hombre de campo abierto, mientras que Jacob estaba contento en quedarse en casa entre las tiendas. Se han escrito muchas interpretaciones en un intento de comprender la frase, quedarse en casa entre las tiendas. Una opinión popular sobre un asunto afirma que esta frase significa sentarse a aprender Torah. Veamos cómo los sabios judíos representan esto. Pero Jacob era hombre perfecto que habitaba en tiendas de campaña. Morar en una carpa no está escrito en el pasaje, sino más bien morar en carpas. Morar en carpas, el original. Jacob saldría de la academia apuesta Midrash, de Shem y de Shem,
y entraría a la academia de Eber, iría a la academia de Shabbat. Ejemplifica cómo nuestro enfoque no puede ser una sola dirección, hacia arriba, hacia Dios, sino debe dispersarse hacia arriba, hacia abajo, nuestro entorno. Nuestro desafío en la vida es encontrar el equilibrio adecuado entre lo vertical y lo horizontal. Amén. Entonces, veamos. Venga, a ver. Hay un pequeño detalle, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. Dice en el 28, y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa. Eso podríamos decirte que Esaú compraba a su papá con las cosas. Ah, sí, claro, sí. Lo tenía comprado, entonces por eso lo... Sí, porque él, lo que acabamos de ver, Isaac se volvió un hombre muy terroso, se volvió fresco, se volvió tranquilo. Eso es lo que pasa cuando los hombres se apaciguan demasiado, ¿sí? Esaú lo tenía con muchos presentes, ahora lo dejaba... Era interesado. Sí, era interesado. El otro estaba contento consigo porque le regalaba, le daba de la casa. Sí. Volvamos a la historia de Jacob. Hay otra forma de entender la frase quedarse en casa entre las carpas. Sí, de hecho, un versículo similar se encuentra en el capítulo anterior en Génesis 4:20. Ada dio a luz ¿a quién? A Jabal. Era el padre de quienes viven en tiendas de campaña y crían ¿qué? Ganado. O sea, era padre de quienes viven en carpas de campaña y crían ganado. ¿Quién era? Jabal. Un habitante en tiendas de campaña también se conoce como un pastor, un roe. Suponiendo que Jacob aprendió de sus antepasados, ¿qué estudió exactamente? ¿Cuál fue la ocupación principal de Jacob durante los primeros años de su vida? ¿Estaba estudiando principalmente la Torá y buscando a Dios? ¿O se dedicaba principalmente a cuidar las ovejas? Porque él era pastor. Y ya tenía mucho tiempo para pensar. La respuesta se nos revela en el curso de los eventos y debemos mirar las acciones de Jacob tal como aparecen en los siguientes pasajes. Cómo se reportó como alguien que estaba acostumbrado al trabajo manual y como un erudito. Tan pronto como llegó a Aram, eso lo vamos a ver la próxima semana, no importa. Jacob se encontró con pastores locales, ¿se acuerdan ustedes? Con rebaños de ovejas que yacían cerca de un pozo. Jacob inmediatamente habló a los pastores de la siguiente manera. Mira, dijo en el Génesis 29:7. Dijo, el sol todavía está alto, no es hora de que se junten los rebaños. Riega las ovejas y llévalas de vuelta al pasto. ¿Qué era el conocedor de qué? De ovejas. No, de ovejas. Era conocedor de ovejas. Amén. Sí. Yo quiero decirte algo que, por lo general, una persona tiene su oficio y lo aprende, ¿sí? Y lo hace, correcto, pero eso no quiere decir que no pueda tener de su padre, de sus parientes, de su familia una enseñanza. Entonces, yo digo lo siguiente, que sí había quienes estaban hablando del Eterno, porque la Torah es eterna y la Torah es para los hombres. ¿Pero quiénes? A ver, ¿quiénes? Estaba Abraham, estaba Eber. Pero es que Abraham no estaba. Pero él sí. No, Abraham ya había ido ya. Claro, él estaba retiradísimo. Él se fue, él ya no volvió. No. ¿Dónde dice la palabra que Abraham vino a enseñarle? ¿Dónde está la palabra? Dime, sí. Rabino, aquí vemos es más bien lo que cuando ellos ya forman familia, uno detalla eso, que el patriarca se va, los deja a ellos que crezcan. Claro, Sí, porque se fue. Si no es Ya les entregué todo, ya les entregué la sabiduría, ya les entregué todo. Isaac, tú aprendiste de mí muchos años, tú tienes que hacer lo mismo con tus hijos. Chao. De hecho, Rabino, algunos intérpretes dicen que justamente eso, o sea, cuando Abraham, porque vemos después de que hay la queda, Abraham
se va. Sí, claro. Y deja a Isaac. Isaac sigue la historia, por eso dice Toldot, Toldot. las generaciones de él. Amén. Entonces, lo que dicen los exegetas es que Abraham tenía un conocimiento, se lo transmitió a uno de los dos, que es en este caso no, A Isaac. a Jacob, no, a Isaac no, no le da Abraham. conocimiento. Abraham. No. Fue Rivka, la protagonista de aquí es Rivka. Sí, por eso, pero la historia, la oral, iba de padre a hijo. Sí. Entonces, hasta el momento que se ve la bendición, que es la sí. bendición, es cuando él dice, este sí puede llevar todo ese legado histórico, este sí lo puede llevar. Hasta ahí, cuando ya se ve que se despierta espiritualmente, dice, no, yo no le doy más bendición a este hombre. Luego vemos que Jacob, cuando tiene sus hijos, de entre los 12 dijo, el único que puede llevar esto es Joseph. Claro. Pero hay un momento en que le transmite eso no es que los educaba, porque él dice, yo tengo que ir mirando hasta cuando ya tenga que darle el legado, que es cuando bendice Jacob a Joseph en Israel, dice, este es el único que puede llevar ese legado histórico, y lo vemos que es así. Amén. En su lugar diligentemente pastorea los rebaños de Labán, y Labán ve el trabajo de Jacob y le ofrece un trabajo. ¿Por qué decidió hacer esto? Fue testigo de la ética laboral de Jacob y lo quería para sí mismo, antes de que sus competidores le ofrecieran un trabajo a Jacob y se llevaran a su trabajador. Jacob permaneció y trabajó fielmente para Labán durante ¿cuántos años? 20 años. 20 años. Durante esos años Labán engañó a Jacob varias ocasiones. Jacob trabajó a cambio de su matrimonio por Rachel y también por ¿quién? Lea. Pero recibió, en vez de Raquel, recibió a Lea. Pero le dieron a dos. Aún más, tuvo que trabajar 7 años para finalmente recibir a Raquel como su novia y su esposa. Unos dicen que se la dio antes y él trabajó los 7 años en tu caso. Después de eso, Jacob continuó trabajando durante otros 6 años. Pastoreó el rebaño de Labán con diligencia y persistencia. Fue fiel a su trabajo, incluso en condiciones difíciles. Leemos esto en Génesis 31, 38, 40. He estado contigo por 20 años ahora. Sus ovejas y cabras no han abortado, ni he comido carneros de sus rebaños. No te traje animales destrozados por bestias salvajes. Yo soporté la pérdida yo mismo, y me exigiste el pago de lo que fuera probado de día o de noche. Esta era mi situación. El calor me consumía durante el día y el frío por la noche, y el sueño huía de mis ojos. Amén. Jacob señaló a Labán, tal como nos enseña y nos señala la Torá, que Dios protegió y conservó a Jacob durante todos esos años debido a su increíble ética de trabajo. Dice en Génesis 31, 42b, pero Dios ha visto mis dificultades y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. ¿Sí? Eber, a la academia de Abraham, según el Midrash Tahumá. Vamos a ver qué dice el Midrash Tahumá, Vaishlach 9.1. Muchos consideran que sentarse en tiendas de campaña significa que nuestro padre Jacob era sabio estudiante de Yeshiva. De ahí la justificación para muchos en la comunidad ortodoxa actual del aprendizaje excesivo y la oración. Esto puede ocurrir a veces a expensas del trabajo manual e ingresos del hogar y la participación en la carga del servicio militar nacional, como vemos a los soldados ahorita. Pero es que los soldados tienen que gente que les lleve ahorita, ¿sí? Este problema no existe solo en el judaísmo. En el cristianismo estamos familiarizados con el consejo de monjes, monjas, monasterios que siguen su ejemplo en su ideología. Como creyente en este tiempo, tampoco es ajeno a nosotros. El ideal, como la mayoría de nosotros lo vemos, ya sea consciente o inconscientemente, de invertir en la fe, el aprendizaje y la oración. Lo ideal es que Dios tome el primer lugar en nuestras vidas. Hay algo interesante. Cuando Jacob sale para Padán Aram, es cuando
ya el Señor se le manifiesta a quién, a Jacob. Antes no. ¿Lo vemos antes? No. Ahí es cuando aprende que tuvo temor de quién. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y dónde lo aprendió? Cuando hay esa escalera que lo vamos a ver la próxima semana. Sí, hermano. Es muy claro el hebreo que tenemos enfrente. Ah, sí. Dice de Jacob. De Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Jacob, un hombre Tam. ¿Qué es Tam? Viene de Tamín. Que precisamente nos explicó el rabino muy acertadamente. Íntegro. Que significa íntegro. La única manera de obtener la integridad, que es todo, que es muchas cosas, Sí. es a través del estudio de la Torah. Ahora, ¿en ese momento había Torah? No. No. La Torah oral. Oral. La mamá le enseñaba ética. La mamá le enseñaba cosas. Pero el encuentro personal que tuvo con el Señor fue ¿quién? Cuando sale. Entonces a lo que se refiere ahí esa frase que es muy clara es que Jacob después dice Yosef o Jalil. Yosef. Entonces lo que está diciendo es vivió o Alim. habitó en tiendas. Entonces Aoel. al utilizar Lim. Aoelim. tam y tiendas, por eso los sabios dicen que lo que se refería era estudio. Sí, lo que era estudio, porque ustedes saben cómo se llamaba el tabernáculo. Ishkan. O el Moed. Precisamente porque viene del estudio donde va a estar la Torah. Entonces lo que se está refiriendo a esa frase con el Tam y el Joalim es que Jacob sí estudiaba. Ahora, ¿qué estudiaba? Era lo que había en ese momento. Sí, ahora yo entiendo, pero la mamá le enseñó a él qué? Ética, moral. Sí, y él le decía, usted es el que vas a heredar, el Señor me lo dijo, y comenzó a enseñarle la mamá a él, porque qué, ahí lo dice, Marreca amaba a Jacob, amén. Sorprendentemente la Biblia, el Brit Hadashah, se enfoca principalmente en cómo tratamos a nuestros vecinos y si lo estamos haciendo o no adecuadamente. Si Dios debe ser ante todo nuestro deber es adorar y creer en un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creer en uno solo. ¿Y cuándo cree Jacob? ¿Cuándo cree en él? Cuando tiene ese encuentro. Pero el tipo de trabajo que agrada a Dios se presenta principalmente en la forma, nosotros podemos ser educados con nuestras madres. Por ejemplo, mi padre nos educó en una forma que correcta, recta. ¿Sí me entiendes? A no robar, a no ser pilluelos, a no ser... Eso es Torah, yo no estoy diciendo que no, pero nos enseñó a hacer una vida recta. Pero yo tenía mis truquitos para hacer cosas que no eran de acuerdo a la Torah. Lo mismo sucedió con ¿quién? Jacob. ¿Sí? Jacob hacía cosas que no eran de acuerdo a la Torah, pero era para favor de qué. Yo ya lo estudiamos. ¿Sí? Pero la verdad es que Jacob comienza su conversión es cuando él confiesa de que el eterno de Isaac va a ser su eterno. Ahí empieza la historia de Jacob, prácticamente de ese patriarca. Porque hoy estamos viendo la historia de ¿qué? Isaac. Pero la próxima paracha vamos a ver la historia de ¿quién? De Jacob. Amén. En otras palabras, creemos en Dios para queremos servirle. ¿Cómo hacemos? Podemos lograr esto sirviendo a nuestros vecinos con nuestra ética, con nuestra fe, con nuestro amor y con lo que nos han enseñado de hacer el bien y no el mal. Amén. Amén. En Mateo 22 a Yeshua se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Yeshua podría haber dicho simplemente, ama al Señor tu Dios. Pero sin embargo, Yeshua dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Este mandamiento no se trata solo de nuestra relación personal con Dios, sino de actuar, de la actuación. Pregunto,
¿A qué fue Jacob a Padán? Sí, sí, pero a pulirse, a alisarse. 20 años de aprendizaje. Pregunto, en la historia que vemos de Jacob, de la próxima paracha en adelante, ¿vemos a Jacob un tráfuga o un hombre que engaña? No. Lo pulió. Le cambió el nombre. Lo pulió. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros también teníamos una idea de Dios. Tal vez en nuestro hogar nos enseñaron ética, nos enseñaron a cómo comportarnos, nos enseñaron que robar es malo, que hacer cosas. ¿Sí entienden? Nos enseñaron valores. Pero realmente la conversión de Jacob empieza cuando él confiesa el nombre y comienza a actuar y a hacer. Lo vemos. ¿Cómo? Cuando él se comporta con lo que él estaba solo, llegó a dónde? A Padán Aram, y lo primero que se encuentra es con pastores y les da indicaciones de cómo hacer su trabajo. Cómo hacer su trabajo. Después viene ¿cómo les digo? Viene la enseñanza de que a Labán le dice todo esto: he trabajado honradamente por una mujer 7, por la otra mujer 7, he trabajado 6 años más, tú me has cambiado el salario como 10 veces, y nunca se habla de que Jacob engañó en esa época, porque ya tuvo una conversión ciega. Pero era una persona humilde, porque le pidió al Eterno cuando la Sí, que le diera comida y vestido, pero no le pidió que le diera riqueza ni nada. Yeshua nos enseñó, incluso los mandamientos de la Torah son anulados, ¿sí? Muchas veces, cuando hay una persona en apuros. ¿Qué es apuros? Que la vida prima sobre ¿qué? Sobre el mandamiento. Entonces se puede ¿qué? Hacer ciertas cosas para subsistir. Amén. Un ejemplo de esto nos cuenta en Mateo 12, cuando Yeshua sanó a alguien que estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Ve a pastorear el rebaño. ¿Sí? Jacob se revela como una persona con una alta ética de trabajo y predica ¿qué? Moralidad, incluso a los extraños. Jacob no está satisfecho con meras palabras, también es un hombre de acción. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? La mamá le enseñó una moral alta. ¿Por qué Esab no aprendió de su madre y no aprendió de su padre? Porque, como dice mi hermano, ¿quién fue el que dijo? Se la pasaba lejos. Era muy hiperactivo. No, se la pasaba en otras partes. Se la pasaba socializando con otras tribus paganas. Entonces, ¿qué aprendió él? Cosas de guerra. Paganismo. Otras costumbres, correcto, otras costumbres. Amén. Jacob no está satisfecho con meras palabras, sino que nosotros a pesar de, mire, a ver, yo pregunto, ustedes, Rafael, ¿tú robabas cuando no creías en el Señor? ¿Sí robaban? ¿Dónde? ¿Cómo robaban? Robaba conocimientos, a Ah, veces sí. me daban vueltas en los bancos. Ah, sí. Pero a pesar de todo, ¿tu familia te dio qué? Me dio un principio moral. Ah, Eso no se debe hacer. Eso. Igual el hombre cuando va creciendo, toma su propio camino. Exacto. Pero gracias al Eterno, lo digo a manera de testimonio, ya eso es la vida pasada. Sí, sí, yo entiendo. Sí. En los impuestos también. No, que venga este Bájale aquí. Era pegado. Sí, tiene Pero, razón. vuelvo y lo repito, eso era Antes, Jacob, cuando Canaán estuvo en la tierra prometida, ¿qué hacía?
cambia cuando tiene el encuentro. ¿Tú cambiaste cuando tuviste el encuentro? Y ahí es cuando él comienza a equiparse, sí, de pronto con los que principios y morales que le dio su madre y que le dio su padre. Sí, fueron un fundamento, yo no digo que no, pero él empieza verdaderamente a tener Torah cuando sale sus 20 años. Exactamente. ¿Tú aprendiste moral? ¿Tú aprendiste ética en tu casa? ¿Y entonces por qué robabas? Como le digo, el hombre toma su propio camino. ¿Hasta que qué? Hasta que ya hay un cambio de conciencia y conozco a Mashiach. Amén. Y otra cosa más importante del caso de Jacob es que ya él aquí comienza a poder ser papá. Amén. Sí, hermano. Lo que yo acabé de decir ahora dice aquí en Génesis 28:20. Él hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y diere pan para comer y vestido para vestir. Amén. Sí, sí, yo sé. Génesis 29:10. ¿Está ahí? ¿O está? ¿Lo tienes tú? Te lo veo durmiéndose. ¿Qué? Génesis 29:10, por favor. Cuando Jacob vio a Raquel, Amén. la hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, Jacob subió y rodó la piedra en la boca del pozo, y le dio de beber las ovejas de Eso. Labán, el hermano de su padre. Amén. Un hombre ya cambiado, un hombre ya que diferente, váyase, eso le quita el ¿qué? Le corre la tapa del pozo, le da a beber a las ovejas de su tío. Amén. Amén. Jacob es representado con una fuerza física superior a la media, además de ser experto en el riego de bandadas. Los pastores justificaron su ociosidad como la espera de todos los pastores vinieran para poder sacar la piedra de la boca del pozo juntos. Después del encuentro con Raquel y el resto de sus parientes está escrito. Entonces Labán le dijo: tú eres mi propia carne y sangre. Después de que Jacob se había quedado con él durante todo un mes. ¿Qué hizo Jacob durante el primer mes que estuvo en la casa de Labán? Se sentó Jacob y estudió Torah. Jacob buscó las respuestas el mismo Eterno. Él ya comenzó a buscar el Eterno, lo mismo que hicimos nosotros. Amén. Mira, a ver, cambiemos, borremos. Moshe se crió hasta que se destetó con la mamá de quién, ¿cómo se llama? Yocabed. Ella le dio ¿qué? Unos principios, instrucciones. Yo creo que oraba junto a él mientras que estaba amamantándolo. ¿Cuántos años duró? 4 o 5 años. Pero él comenzó a hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. ¿Sí? Pero ¿por qué mata? Va y mata. Porque él creyó que ¿qué? Que la forma de ser el líder era matando. Le toca abandonar. ¿Cuántos años abandonó? 40. ¿Se habla algo de que él estudió en el campo Torah? ¿Cuándo empieza verdaderamente a tener Torah en su corazón? Cuando nazarse. Y comienza un cambio en Moshe. Y después comienza a recibir la palabra en el monte Sené. ¿Sí? Lo vemos cuando salga ya el pueblo. Todo eso es Torah, ya directa del Eterno. ¿De quién es la Torah? ¿Quién le dio la Torah al pueblo? ¿A quién se la dio? A Moshe. ¿Cómo la escribió? Con el dedo de Dios. ¿Dónde la aprendió? Directamente del Eterno. Lo otro que nosotros podemos decir, que la mamá a uno le lleva buenos principios.
le da ética. Pero realmente uno empieza a tener Torah cuando cree. Cuando cree. Cuando tiene un Labán le dijo: porque solo eres pariente mío, deberías trabajar por mí, por nada. Dime cuál es tu salario. ¿Se acuerdan? Y le dio los 7 años, eso lo vamos a ver la prueba humana, pero no importa. Los sabios judíos aprendieron una importante lección para sus propias vidas. Incluso desde el nacimiento, si se les da a nuestros hijos una buena ¿qué? Instrucción, una buena ¿qué? Formación, es lo que va a ayudar cuando nosotros lleguemos y tengamos ese encuentro personal con el Señor y comencemos verdaderamente a estudiar Torah y a hacer Torah. Y él comenzó a hacer Torah fue después que tuvo el ¿qué? El encuentro. Porque como acabamos de decir con Rafael, yo también hacía cosas feas, ¿o no? Hasta que no tuvo ese encuentro, no vemos de ahí para adelante ¿qué? Amén. Nada. Pero es tan importante que ahí comienza uno ya a aprender. Ay, mi padre sí me decía esto. Mi madre me decía esto, sí, ahora sí entiendo por qué me lo decía. Ya esto, ya. Lo que quiere decir el Señor es que nosotros debemos verdaderamente, ya que somos conocedores de Torah y estudiosos de Torah, hacer la Torah tal como el Señor nos la mandó que hiciéramos. Cambiar nuestra forma de pensar, hacernos diferentes. Amén. Todos salimos de un mundo que, a ver, ¿quiénes han crecido en la fe? ¿En la fe desde pequeñito tú? ¿Desde pequeño? No, en la fe pequeños, desde niños, desde bebés, de que su familia era ¿ah? Sí, tú y qué. Pero usted hacía cosas que no debían hacer. Pero creció dentro de un hogar. ¿Pero qué pasó con él? ¿Qué creció? Uno llega joven y se revela. Amén. ¿Y qué pasó? Que siempre principios que después volví. Te dieron principios y después volvió. Entonces, lo que pasa es una cosa, que quieren ver Abraham era vendedor de ídolos. ¿Cuándo comienza su vida? Cuando el Señor le habla y le dice: haré de ti una ¿qué? Gran nación. Y comienza el Señor a dictarle ciertas cosas que tenía que hacer. Deja a tu padre, a tu parentela. Haga esto, haga aquello. Y él comenzó a comprender que comenzó a hacer Torah. Por eso el 26, ¿qué dice ahí? 26, 23 creo que dice. ¿Sí? Donde dice lo de 23, 12, sí. ¿Sí? Mira, ¿no está? Venga, a ver, lee. No, ese no es. Sí, ese sí es, pero lo que yo estoy hablando, pero cuando el Señor le dice que haz como tu padre Abraham, que fue 26 por eso. Miren. Dice acá 26.
No está ahí. Tu padre, no temas, yo estaré contigo. No es ese. Por cuanto tu padre Abraham dice que usted ya lo hizo, 2, 23, 2, 26. Mira, aquí está 26.5. Miren. ¿De qué? Asher, Shammah. Por cuanto oyó Abraham, ¿qué? Mi voz. ¿Y guardó mi qué? Guardó mi precepto. ¿Cuándo comenzó él a saber los preceptos del Eterno? Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿De dónde los aprendió quién? ¿De su padre? No, del Eterno. Del Eterno. Claro. ¿Quién enseñó Torah a Abraham? El Eterno. Porque él dice, por cuanto oyó Abraham mi qué, mi voz, col, amén, becolí, mi voz, ¿sí? Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oyó la voz, el Señor mismo le enseñó. Lo que pasa es que quieren poner a los patriarcas en una ¿qué? En un pedestal. Y el Señor nos dice dentro de la Biblia que ellos fueron hombres con los mismos sentimientos y las mismas cosas que nosotros tenemos. Lo que pasa es que quieren poner dentro de las palabras que cerdos. Sí, hermano. Cuando el Eterno habla en Deuteronomio 6, que nos dice 6:6, que estas palabras las cuales te he ordenado hoy y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos, hablarás de ellas cuando se sienten en su casa, cuando vienen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Sí, pero ya la Torah está. Sí, acá no. No, es decir, pues, no sé, parte de lo que de pronto le entiendo a Reina cuando dice que es nuestro deber como padres o como mamás, Enseñar. enseñar, hace que nuestros Pero es lo que, mire, aquí tenemos un ejemplo de que no creció en Torah desde pequeño, pero aquí tenemos un ejemplo de que sí creció en Torah, pero se desvió. se fue al mundo y volvió. Y eso pasa. Ahí está volviendo. Es un deber. Ya casi. Es un deber enseñar Torah, morales, disciplina, todo es un deber. Es un deber. Pero el encuentro personal. Pero la Torah en sí la recibimos ahora. Que estamos dentro de ella. Antes, a ver, las que han empezado de nuevo así, conocían ustedes su Torah, conocían ustedes la palabra antes de llegar. ¿Cuándo comenzaron a Torah? Leyendo, aprendiendo. Cuando tuvimos un encuentro personal con él, nos despertó ese ¿qué? Apetito, ¿por qué? Por estudiar, por aprender. Amén. Pero realmente la Biblia eso llega en el mesianismo. Porque el cristianismo le da unos mandamientos poquitos, pero el mesianismo nos da toda la Ah, sí, claro, sí. ¿no? Yo Es que mucha gente se queda quieta. Yo me convertí realmente cuando llegué al mesianismo. Amén. Fue cuando ya descubrí que el Señor, quién era mi eterno. Ajá. Rabino, ¿algún comentario? Haga el comentario, claro. Bueno, es la fiesta de Jacob. Ellos no llevan el nombre del padre o del abuelo de Jacob, porque los ismaelitas reclaman ser descendientes de Abraham, y los edomitas fueron hijos de Isaac. Por eso las 12 tribus que se ven y se identifican a sí mismos como Israel, y fueron los únicos descendientes de Jacob. Siempre para acá. ¿Ah?
sirve para defenderlo para la charla que sigue. Ah, sí, sí. Sí, pero que ellos no le ponían el nombre del padre a los hijos. No, ellos siempre por lo general le ponían el nombre a lo que más o menos estaba sucediendo en el momento del parto. Casi la mayoría de los colocaban. Como cuando nació Benjamín. Sí, Benjamín. Él primero le iban a colocar hijo de mi dolor, pero después le coloca hijo de mi mano, ¿qué? Derecha. Amén. ¿Tienen algo más que...? Sí, Rabino, de todas maneras yo pienso que cuando Abraham venía con la tradición, porque tiene la descendencia de Sem. No, sí, pero no podemos... Sí, no, claro, el encuentro personal lo tiene cuando el Señor lo llama, pero siempre hubo tradición. ¿Qué le dio Abraham a Isaac? ¿La voz de quién? Los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes que el Eterno le había hablado a quién? Abraham. Eso fue lo que hizo con su hijo. Me imagino que también con Ismael le dio algunos preceptos y esto, pero ¿escuchó? No escuchó. Sin embargo, ellos guardan muchas cosas que también guarda el pueblo. ¿Qué más quieren aplicar? ¿Quieres hablar algo? Más adelante. ¿Pero qué? A ver, ¿tú quieres hablar algo? ¿No? ¿Quién quiere hablar? Yo de chiquita me cambié el nombre, porque yo me llamaba Berta como mi mamá y me pusieron un nombre de vieja y yo me lo casé. Yo fui tremenda desde chiquita. Que venga por es mentira. Mire tan lindo lo que es las genealogías, porque estamos viendo todo. Rivka, hay unos escritos que dicen que Rivka iba a ser la madre de los 12, pero que se quejó tanto que se le pasó a Raquel y a Lea. Pero no es eso. Lo que pasa es que mire, una consecuencia que parece grave, que el hermano lo iba a matar, ¿sí? El hermano lo iba a matar. Sale Jacob corriendo, esto es el final de la parachá. Y él sale, pero ¿para qué? Ahora sí, mi hermano Jorge, lo que decía mi hermano Jorge, que sale para tener hijos, para esposa, para continuar la ¿qué? Genealogía y la historia de nuestro pueblo. La genealogía y la historia de nuestro pueblo. Y un pueblo fuerte, un pueblo ya 12 hijos y una niña, ¿se acuerdan ustedes? Dina, ¿sí? Y comenzamos a ver que la historia de nuestro pueblo es de luz, tras luz, a pesar de que ¿qué? Hay dificultades. Siempre en medio de la dificultad es porque va a venir una gran ¿qué? Bendición. Siempre. Nuestro pueblo siempre ha sido así. Ha habido muchos que han venido, pero vienen dificultades, pero más adelante el Señor nos da mejores cosas. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Algo curioso que incluso los que estudian la Torah profundamente tienen muchas explicaciones, pero ninguno ha podido considerar ese asunto. Y en esta parte, donde dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición porque su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, ellos interpretan, y dijo en su corazón que lo pensó, no lo manifestó verbalmente, sino que lo pensó como hizo y no lo mantuvo. Y dice, llegarán los días, o sea, los pensamientos, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y sigue la Torah diciendo, y fueron dichas a Rivka las palabras de Isaac. Entonces dice, como un pensamiento que solamente lo conoce la persona que lo piensa, puede saberlo la mamá. Entonces, hay la cantidad de publicaciones que usted tiene. Puede ser. Ok,
Me parece que cuando yo difiero un poquito en eso. Yo creo que lo escuchó. Sí, claro. Porque cuando uno está furioso dice muchas Habló lo cosas. que había en su corazón. No, cuando uno está furioso habla muchas cosas. Correcto. Habló lo que te Lo voy a matar. Me quitó mi progenitura. Me engañó 2 veces. Porque es que son extraños los que van a Rivka a decirle, no es el hijo ni es el otro. Entonces, ¿quién oyó? Papá. ¿Y el papá le dijo a quién? A Rivka o a un amigo. Pero lo importante es que fue y le dijo a quién. La mamá dijo, vete porque ¿qué? Tu hermano piensa en matarte. Y ya se va en el punto de la palabra corazón y los Corazón es esto, pero de la abundancia de qué? Corazón habla. Pero sí, tú lo dices, claro. Bueno, hay muchas formas de también. De pronto ya Isaac estaba en el espíritu y de pronto, ¿quién es el que hace los pensamientos? Nos lee los pensamientos, el Eterno. Y el Eterno pudo haber avisado a quién, a Jacob. Y Jacob, a Isaac. Isaac le avisó a su madre y Pero hay una explicación ahí que usted incluso cuando empezó la charla que le colocó este rótulo a... sí, qué luz. No, perdón, le colocó este rótulo a Rita que decía profeta. Profeta, por eso. Profeta. Conoce todas las cosas. Ahí ya cambia el escenario. Sí, claro. No todo. Profeta. Cambia el escenario. Amén. ¿Ibas a decir algo, Javier? Nunca olvidó la voz del Eterno, lo que dijo la profecía, y la mantuvo hasta que cumplió, Amén. porque eso es lo que se le de uno, olvida Las promesas, sí. Amén. Sí, sí. No, que es el segundo comentario que tenemos acá en el Jumar, dice que probablemente lo pensó y después lo manifestó y ahí fue cuando le llegó a Rivka, pero que lo manifestó sí porque... Sí, porque cuando una persona está con piedra habla mucho. Esa es la verdad. Vive diciendo lo que prepara de su corazón. Yo cuando le digo la verdad. Ay, Dios. ¿Alguien más tiene un comentario que hacer? No todos, a la vez. ¿Quién más tiene un comentario? Sí, a ver, Juan Felipe. ¿Quién? No, eso nunca sucede. Inclusive, cuando el pueblo ya devuelve los 40 años, el Señor tiene respeto hacia ese pueblo y le dice, si no los dejan entrar, rodeen. Y no entran. Ni siquiera, porque digo, esa tierra yo se la di. Abdía lo que dice es que esa muerte es cuando empieza la técnica, empieza a que Dios matara a los eso es Abdía. Sí, porque no hay otra forma. Para esa época no existió eso, pero para No. En el libro de Abdías dice, ya lo busco, Sí. dice que el Señor mismo lo castiga por cuanto él se ríe de la desgracia de Jacob. Sí. Matías, sí. Que habla mucho del pueblo de Edom. Ya lo busco. Viene a juicio sobre el pueblo de Edom. Pero es el Señor que castiga a esa época. A ver, pues también esa se une con edomitas y con ismaelitas. Claro. Los dos, o sea, se unen los más grandes enemigos de Israel. ¿Qué más? ¿Nadie tiene más comentarios? A ver, Lucho, ¿qué dice? Sí, Lucho. A ver, hermano. ¿Los árabes provienen de Saúl o De Ismael. Son ismaelitas. Los árabes son ismaelitas. ¿Qué más? A ver, léela.
Dice, Duro. Abdías 11. Aquel día te pusiste del bando contrario el día que los extranjeros capturaron su ejército y de la tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras uno de ellos. No recrees tu vista en el día de tu hermano, en el día de su calamidad, y te alegres a costa de los hijos de Judá, en el día de la destrucción, ni te jactes en el día de su angustia, ni entres en la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, ni disfrutes de su desgracia en el día de su infortunio, ni eches mano a sus bienes en el día de su infortunio, ni guardes la encrucijada para designar a sus fugitivos, ni entregues a sus supervivientes en el día de la angustia, porque cercano está el día de Adonai para todas las naciones, conforme existe, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza, como bebiste en mi santo monte, así todas las naciones beberán. Por turnos sí beberán y apurarán, y serán como si nunca hubieran sido. Pero habla de la descendencia de Esap, no habla de Esap. Por eso, Eso es de Esap, es profecía contra Esap. Sí, sí, la descendencia. ¿Ibas a decir algo? Esap, el viejo tenía 400 a su alrededor que lo estaban criando. Sí, hermano. El primer pueblo fuerte. Siempre es importante cuando se estudia la Torah ver a Yeshua. Sí. Y lo vemos claramente en la parasha. Los dos no está escrita, me falta una vav. Al final. Los dos es Tav, Navav, Samed, Dalet. Ahí debería ir una vav, no la tiene, y termina una Tav. Y revisando, siempre aparece sin esa tab, solamente en 2 ocasiones aparece con la vav. La primera vez que aparece completa es en Bereshit 2.4, que es cuando habla que el Eterno terminó la creación y dice: estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Ahí está con la vav, tiene las 2 vav. Y la otra vez donde aparece, increíblemente, es en Ruth. Y en Ruth aparece en 4.18. Ruth 4.18. Y está hablando del linaje de David. Y que aparece Pérez, que es la brecha. Entonces, nos está mostrando que esa vav que falta es precisamente lo que el rabino decía. En ese momento las generaciones de Isaac tenían Torah, pero no tenían, o sea, tenían, como alguna vez hablamos con el rabino, eran cabezones. O sea, sabían Torah, conocían Torah a través de la Torah oral, pero les faltaba la acción, la intención. ¿Quién es la intención de la Torah? ¿Quién es la acción viva? ¿Quién es la palabra viva? ¿Quién es el verbo? Estas generaciones lo que nos están mostrando es que todavía no tienen a Yeshua en ese momento, la parasha, y nos muestra que va a aparecer cuando en Ruth, nos muestra que ahí vuelve otra vez a restituirse esa vav para tener las generaciones como el Eterno las desea. Amén. A ver, busquemos la última bendición de Isaac a Jacob cuando él parte. Porque le dice a quién, le dice a Isaac: no tengo más bendiciones para ti. Lo que yo hablé está hablado y la bendición le corresponde a él. Pero después vamos a ver que sí hay otras bendiciones. 28.3, sí, léelo por favor, Javier. Que el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Amén. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. ¿Qué bendición le da aquí? La promesa. Es que no se la podía dar a esa porque No, ¿cómo se le da? tenía que ser a- Sí, pero había otra bendición. Claro. Sí, había. Pero yo no puedo darle a un terrenal una bendición celestial. Ah, sí, no, celestial. Entonces, mira, Amén. El Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Aquí comienza a ver qué, genealogía. O sea, que tuviera muchos hijos, que fructificara,
que llegue a ser multitud de pueblos, y él lo hizo. 12 fueron prácticamente el patriarca que puso a las 12 tribus, ¿sí? Prácticamente. Y te dé la bendición de Abraham. O sea, en ti serán benditas todas, ¿qué? Las familias de la tierra, y a tu descendencia contigo, y para que des, ¿qué? La tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Amén. Pero sí tenía otra, ¿qué? Bendición. Y la bendición era de los hijos ya, de conseguir esposa, de crecer, sí. Una cuestión que es que Jacob roba la bendición de Esaú, la bendición de la primogenitura, que es darle tierras y darle toda esta cuestión, y darle tesoros y darle demás. Pero la bendición espiritual todavía no había sido dada. Entonces aquí sí está la espiritual. Sí. Pero era necesario que se definiera a quién era que había que darle la espiritual. Amén. Él como que se da cuenta cuando ya el otro la toma, la bendición, él dice, yo la estaba embarrando. Como que de lo terroso pasa a lo espiritual. De hecho, hay tres pedagogos, la primogenitura, la bendición que da Abraham como padre a hijo, y la bendición espiritual que da el Eterno. Sí, Abraham. La bendición del primogénito correspondía a Jacob porque el otro se la había despreciado. Sí, claro, se la había. Sí, entonces no se la había robó. ganado los grados. La reclamó porque era de él. ¿Por qué es tan importante la fructificar, dar hijos para nuestro pueblo? ¿Por qué es tan importante? ¿Ah? Mantener la luz del nombre que es sobre todo nombre, del nombre del Eterno, del nombre de Yeshua. Amén. ¿Ustedes han visto que, por ejemplo, en Israel tienen hijos e hijos e hijos y hijos, mientras que las naciones no tienen nada? Que ahora aquí en Colombia se está volviendo que no quieren hijos, no queremos hijos, no queremos hijos, no queremos hijos. Pero yo sé siento las cosas como No, yo sé, sí. Es que, por ejemplo, allá en Europa, por tener hijos dan un subsidio. Un subsidio. Los hijos son importantes, ¿sí? Ese subsidio viene después para incentivar, porque hubo una época en que no querían tener hijos. Sí, pero no quieren. Todavía no quieren. Ni con subsidio. Lo que tú dices cuando hablamos, ¿te acuerdas que los que están teniendo hijos, quiénes son? Los ismaelitas. Ustedes van allá a Europa y esos tienen los ismaelitas. Y una chorrera de chinos. El alcalde de París es eso. Pero una chorrera de chinos. ¿Por qué? Porque los musulmanes entienden la bendición de la fructificación. Y en cambio los europeos se están quedando cortos. ¿Y quiénes son los que van a dominar toda esa región? Los árabes. Sí. No solamente esos rabinos, sino que los musulmanes se preocupan mucho por la parte final de la existencia, digamos, en lo que al cementerio se refiere. Y en el cristianismo pulula mucho lo de la cremación, o sea, fíjense cómo hay ese valor contrario a la Torá y lo hacen prevalecer. O sea, si un líder religioso le dice a una persona, no tengas hijos o eso no tiene nada, y al final dice, pues igual no somos nada, créemelo, no dice, esta persona no tiene palabra, no tiene Torá. Lo que hablábamos, pueden tener principios morales, sí. Pueden tener uno que otro, porque a la hora uno va a juzgar a la Torá, con la Torá pues realmente hay un déficit muy grande de moralidad, pero uno se da cuenta que sin Torá realmente uno llega a unas conclusiones muy nefastas, sin Torá, y que eso va en la muerte de los descendientes, contrario a la Torá, que una bendición es tener descendencia. Sí, la descendencia es muy importante, tener hijos es importante. Yo sí les digo a la gente, tengan hijos, pero ahora no quieren tener hijos. Tengan hijos, es de bendición. A eso nos trajo el Señor, es una misma. Hay bendición en tener hijos. Claro que casados, ¿no? En orden. David, uno tiene que pensar primero que quiera tener muchos hijos, hacer la casa primero, porque ahora están haciendo cajas de fósforos que no cabe nadie.
Ay, Dios. Bueno, vamos a acabar. ¿Alguna pregunta o algo que de pronto quedó inconcluso? ¿Algo? No, que estaba mirando y ¿Qué estaba mirando? sobre los hebreos. ¿Cuántos hijos tiene o qué? No, que los hebreos, una tradición hebrea dice que sí, que Jacob tomó su arco en una guerra contra Esaú y lo mató ahí. Pero todo eso no está en la palabra, dice que porque iban a reclamar las tierras. Si uno entiende que ellos tuvieron que salir porque había hambre, y es la forma en que salieron a Egipto 70 personas. Entonces, si no, eso unos 75. Son irachines. Sí. Irash, Que ¿no? mató a él y que mató, uy, eso mató una cantidad de gente, hombres, y el hombre nunca fue guerra. No, nunca fue guerrero. Sí, no. Si nomás vemos, es en la próxima que el encuentro entre la otra, que el encuentro entre Jacob le da muchos miedos, le da pelea por la bendición, que no lo van a matar, por sus hijos. Bueno, pero. Sí, sí sabía manejar algo. Sí, claro, pero él no era pastor. Puros cuentos. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos o un comentario? Allá que está hablando tanto Gloria que... Hablando de una. Sí, a ver, hable a ver. Y nos cuéntenos. A ver qué, hable. Lo más importante, o sea, lo que nosotros hemos aprendido ahorita acá, sobre de generación en generación, es como fue bendecido Jacob. Claro. Estábamos hablando sobre Toldó, la bendición que él recibió, la recibió primero que todo pues de Rivka, que fue la que lo guardó, tuvo, como dice Rabino, la profecía y la visión de ver que él era el que tenía la bendición y él era el que amaba al Eterno realmente. Lo que pasa es que él duró hasta los 60 de 20 años que no pudieron tener hijos. Hasta que clama sinceramente ¿quién? Isaac. Pero Isaac se duerme. Ya. Él quedó como contento de que ya tuviera descendencia y se durmió quieto. Se volvió muy tranquilo. Y a la que le habla ¿quién es? A Rivka. La emuná está Sí, la fe. en ella Más que en esta etapa. Pero lo vemos más adelante que ya hay como que reacción. Amén.